La ignorancia es un tema que es importante entenderlo y a la vez también poder saber en que el enemigo muchas veces ocupa derechos legales. El enemigo siempre va a ocupar un área de contaminación, un área de puertas de entrada. Esas puertas de entradas, lo que el enemigo más utiliza en todas las áreas, siempre es trabajar a través de la mente. Y si coloca algún pensamiento o algo en la mente, puede contrarrestar todo lo que quizás hemos tenido o nos puede desviar de la voluntad de Dios. Una de las cosas importantes que necesitamos nosotros, por eso es que es importante estudiar, lo importante es no solamente acá, que si aquí se hablan temas profundos, la escuela es mucho mayor, porque ahí profundizamos, ahí se hace la pregunta o podemos aprender mucho enfática, vamos aprendiendo paso a paso todo lo que es guerra espiritual a través de la escuela. Y eso nos ayuda mucho a ¿qué? A no entrar en la ignorancia. El mayor pecado en sí no es el pecado, es la ignorancia. La base que siempre hemos leído es esta, que vamos a profundizar también el significado de este tema. Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Esto es importante porque aquí ya tenemos una demanda. La demanda que está haciendo el Señor dice que no tenemos que desconocer. Si desconocemos, por eso el pueblo es destruido. Y si somos destruidos por falta de conocimiento, por eso desechaste, dice, el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Esto también demanda. Y dice, no, y esto no termina acá. Y dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré. No siquiera dice de ti, de tus hijos, porque tus hijos son herencia tuya. Y si Dios se olvida de los hijos, están los nietos, bisnietos, tataranietos, todo en la cadena. Mire qué importante todo esto, porque a veces la gente no le da importancia al aprendizaje. La gente no le da importancia al aprender. La gente en este tiempo está tan cómoda que no le gusta aprender. Por eso que viene el enemigo y los hace pedazos en sus emociones. Porque estamos en una ignorancia, en una decadencia. Y vemos eso en enseñanza, en predicaciones, en movimientos, emociones. Y a esta persona, cuando tú le hablas que eso no es bíblico, se molestan, se enojan o te bloquean. Eso es ignorancia. No quieren aprender, no se dejan guiar, no tienen un espíritu enseñable. Y aquí donde el Señor le dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré de mi sacerdocio. Recuerde que Apocalipsis dice que somos ¿qué? Reyes y sacerdocio. Reyes y sacerdotes de Dios. Pero ese sacerdocio se puede perder. ¿Cómo se puede perder el sacerdocio? Ahí lo dice. Por la ignorancia. Mire qué profundo esto. Por eso que nos ayuda mucho a entender que solo por la ignorancia de no aprender, de no escudriñar, el Señor nos va a desechar del sacerdocio. Y no solamente eso. El problema viene que el Señor se va a olvidar. Ni siquiera de ti, de tus hijos. Wow. Espero que puedan profundizar este texto, porque siempre leemos solamente el pueblo perece por falta de conocimiento. Hasta ahí lo leemos. Léalo completo y se va a encontrar con una gran verdad que nos remece nuestro espíritu para así poder entender cuán importante es saber que necesitamos mantenernos en una verdad. Cuando estamos en una ignorancia, el enemigo toma asunto en todas áreas. Toma asunto en el trabajo, en el quehacer, toma un derecho legal con la familia. En toda área el enemigo va a tomar ese asunto. ¿Por qué? Porque se está en una ignorancia.
Ignorancia es que hay falta de conocimiento, falta de revelación. En este texto de 2 de Corintios 2:11 dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Este texto lo que nos está diciendo es: no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo. Hay gente que dice: no, es que yo mejor prefiero darle la gloria a Dios, buscar de Dios, aprender más de Dios, y el enemigo no mucho porque no quiero, yo le doy toda la gloria a Dios. Esa es ignorancia. Cuando la gente dice: no, yo prefiero aprender más de Dios y menos del enemigo, esa es ignorancia. Miren el texto, que importante lo que leímos acá. Para que Satanás, ¿por qué es importante aprender? Y hay que aprender de los dos reinos, de luz y de tinieblas. No solamente es luz, aquí aclara el texto: para que Satanás no gane ventaja, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, no ignoramos, ahí habla de ignorancia. No sea ignorante de sus maquinaciones, eso es lo que quiere decir. No seas ignorante de cómo trabaja el enemigo, no seas ignorante de cómo se mueve. Esa es la base de lo que el Señor nos está hoy hablando a través de la palabra. No seamos ignorantes, por eso es importante aprender, escudriñar, darse el tiempo de leer todos los días la Biblia. Usted tiene que leer todos los días Biblia, todos los días. No puede ser un cristiano que nunca lea Biblia. Todos los días tenemos que alimentarnos, así como se alimenta 3, 4 comidas al día. Imagínense si usted nos alimenta en la oración, en la Biblia, en la palabra, que el alimento de nuestra vida espiritual es la palabra. Pero hay gente que no le gusta la palabra, leen Biblia cuando van a la iglesia. Son demandas, por eso que andan ignorantes. El enemigo más grande que tiene el ser humano no es tu enemigo, no es el Satanás. Tu enemigo más grande no se llama Satanás. Tu peor enemigo es que tú puedas tener, ni siquiera el pecado, ni siquiera la obra de la carne. De Gálatas 5, el peor enemigo del hombre se llama la ignorancia, porque cada uno está en su propio destino, cada uno quiere hacer lo que quiere. El problema es la ignorancia. La mayor arma del enemigo es la ignorancia. Por eso que hay gente que lee Biblia y no entiende. Hay gente que sabe que esos movimientos, cosas no son de Dios, pero lo siguen haciendo. Ignorancia. Me refiero a doctrinas también. 1 Timoteo 4:1 nos habla que en estos postreros tiempos ahora vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Doctrina tiene que ver con didasque, y didasque significa la importancia de ser adoctrinados. Entonces tenemos que tener cuidado qué doctrina estamos recibiendo, porque según la doctrina que tú comas, en eso te vaya a convertir. Según como tú comas, en eso te vas a convertir. Yo soy lo que como. Yo soy lo que me alimento. Yo soy lo que he comido. Asimismo nosotros, según lo que más comamos de palabra, aprendamos, indagamos, y no solamente quedarnos en Biblia, porque también importante, que importante es la profeta mayor, es lo más importante, pero a la vez también es importante leer historia, conocer la historia de otros pueblos, de otras tribus, pueblos incluso que no son creyentes, para conocer cómo trabajan, saber de las doctrinas de los mormones, la doctrina de los solo Jesús, la doctrina de los testigos de Jehová, conocer eso para tú tener una base de poder responder en cualquier momento. Pero no, nosotros nos quedamos en esa ignorancia, no, porque una secta, no me voy a preocupar, yo me preocupo de las cosas del cristianismo nada más. Esa es ignorancia también. Porque si viniera un testigo de Jehová, o viniera un mormón, ¿qué hace la gente? Cierra la puerta y no abre. Y mandan al niño y le dicen, dile que yo no estoy. Dile que yo no estoy, dice el niño. Y el niño va y dice mi mamá que no está. Eso es ignorancia. Porque si viene una persona, imagínese alguien que, o un mormón,
¿cómo tú vas? Y no es para confrontar, no estamos para eso. La palabra dice que la palabra no es para contender, pero tú tienes que tener una base. ¿Sabe por qué la gran parte de la gente ignora a Testigos de Jehová, Mormón? Y no es tanto porque se quedan muchos ratos con ellos, sino porque no tienen argumento. Porque ellos son preparados. Los Testigos de Jehová estudian. Ellos estudian y te van a mostrar Biblia de aquí para allá, aunque están errados, pero te van a mostrar argumentos, te van a dar vuelta con la Biblia, y muchas veces te dan tanto argumento que tú quedas confundido. ¿Por qué quedas confundido? Por la ignorancia que tú tienes de no aprender. Mire qué interesante. O si se presenta una persona del feminismo, todos entendemos que el feminismo, lo hemos hablado en otras clases, y esa persona feminista, porque los feministas odian a todo religioso, principalmente al hombre, porque ellos quieren el matriarcado y no el patriarcado. ¿Qué hacen las feministas? Ellos permiten la ley de aborto. Entonces, si se presenta una feminista, ¿cómo tú le vas a hablar? ¿Se fija? Si se presenta, ¿cómo tú le vayas a responder? Por eso es importante historia. Y lo hemos enseñado aquí en otras clases también. Yo le he dado mucha historia de lo que es el feminismo. ¿Quiénes son los primeros que comienzan con el feminismo? Es un sacerdote católico. Y luego una monja, y así continúa hasta el día de hoy. Y la ignorancia de ella dice, no, que odiamos a los católicos, odiamos a las religiones, odiamos al hombre. Y resulta que el primero que comienza con el movimiento feminista fue un sacerdote católico. Se fija que necesitamos argumentos, y vuelvo al punto, no es para andar contendiendo, pero por lo menos tener una base, tener una solidez. Lea libros de historia, libros de Flavio Josefo, libros de conocer cómo actuaron otras culturas, los incas, los mayas, los egipcios, los sumerios, los babilonios, los romanos. Se fija que a veces, por nuestra ignorancia, quedamos cortos. Y claro, como dice Ángel, ellos defienden su doctrina. Ellos defienden su doctrina. Y nosotros les cerramos la puerta. Nosotros lo evitamos. O si vienen dos testigos de Jehová, pasamos por la otra cuadra. ¿Por qué? Porque no hay argumentos. No hay Biblia. La gente no lee Biblia. Y no estoy hablando de memorizar, de leer Biblia. Por eso es que todos los días nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Y estoy recién comenzando el tema. Pablo dice, no seamos ignorantes de los engaños, de las manipulaciones. Entonces es importante todo esto para no ser ignorante. Anita, claro, es verdad, los bautistas no creen en la liberación. Esa es su doctrina. ¿Se fija que hay doctrinas que son erróneas? Por eso dice la Escritura, 1 Timoteo 4:1, que en los postreros tiempos ahora vendrán espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estas son doctrinas de demonios. Y aparentemente una iglesia bautista que supuestamente son como que alaban al Señor, como una iglesia cristiana. Pero la doctrina es el problema. Hay otras doctrinas que no creen en la Trinidad. Hay otros que no creen en el bautismo del Espíritu Santo. Esas son doctrinas, pero doctrinas diabólicas. Y la gente no lee Biblia, porque la palabra nos dice claramente que nosotros tenemos que ser tripartito, espíritu, alma y cuerpo. 1 Tesalonicenses 5, verso 23. Pero también está la Trinidad, aunque Trinidad no aparece en la Biblia, pero es concepto de tres. Está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son uno solo, pero hay gente que son los unitarios o unicitarios, no creen en que sean tres y se toman que el Señor es uno solo. Claro, es uno solo, pero son tres manifestaciones diferentes: manifestación de Padre, manifestación del Hijo, manifestación del Espíritu Santo. Son tres conceptos muy diferentes. Se fija que necesitamos aprender. Y bueno, ahí usted me va colocando en el chat si hay algo que es importante también aprender de algunas religiones o sectas, porque a veces el pueblo perece por ignorancia. Pablo dice, no seamos ignorantes.
Aquí dice Pablo en 2 de Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos qué sus maquinaciones. Necesitamos ver la maquinación del enemigo. ¿Cómo vamos a poder ganar una batalla si no conocemos al enemigo? Cuando en lo natural, cuando se hace una guerra, esos dos países no van a la guerra así a la loca, no. Ellos estudian primeramente dónde atacar, qué vía van a usar, si va a ser aéreo, terrestre, si va a ser por mar, si va a ser por caballos, va a ser por los jinetes, va a ser por hielo, va a ser por el desierto. Buscan primeramente una estratega, son estrategas para poder decir por aquí vamos a entrar. Y ellos no van a entrar por aquel lugar, van a entrar por un lugar donde pueden entrar. Así es en una guerra. Cuando se hizo las guerras que atacan en un país a otro, ellos no es una guerra de la noche a la mañana. Ellos estudian, pueden pasar años viendo las debilidades de los países y luego empiezan a atacar. Miren qué importante todo eso. Por eso que es para que no ignore sus maquinaciones. La versión BAR dice para que no ignoremos sus artimañas del enemigo. La versión BMN para no ignorar sus astucias. Versión Castellán para no ignorar sus designios. Versión Jerusalén para no ignorar sus propósitos. Y Yuneman, pues sus pensamientos no desconocemos. Mire qué interesante todo esto, porque nos ayuda mucho a entender más el plan de Dios. Pero cuando muchas veces la gente no lee Biblia, ¿qué pasa? Los confunde. ¿Por qué los confunde? ¿Por qué te confundes? Porque no lees Biblia. Ahora, si algo no se entiende, porque no todos lo sabemos, no somos la cuarta persona de la Trinidad. Si algo no sabemos, preguntamos. Puedes preguntar a tu líder, a tu pastor, a alguien que maneje Biblia. Pregunta, no te quedes con la ignorancia. Es lo peor, la ignorancia es lo peor, es el mayor pecado. El mayor pecado es la ignorancia, lo estamos viendo, Oseas 4:6. Averiguar, preguntar. Y no solamente quedarse con una postura, investigar. Ahí aplica el texto que dice inquirir en ella. ¿En qué? En la palabra. Inquirir en ella. Inquirir en la palabra. ¿Qué es inquirir? Investigar. Ese es el significado de inquirir. Pero la gente no investiga. Por eso es que es importante investigar. No te quedes con una sola posición. No te quedes con un solo fundamento. Investiga. Lee Biblia, lee Antiguo, lee Nuevo Testamento, qué dice la palabra, si es acorde o no acorde, y luego sacas tus conclusiones. Y por último, pregunta a alguien que te pueda ayudar. No te quedes con solamente un fundamento. Hay iglesias que tienen diferentes, porque todas las iglesias tienen diferentes doctrinas. Todas. Y gran parte, todas tienen divisiones. Todas tienen divisiones. Que unas se visten acá, que otros se cortan el pelo, que otros no se cortan, que otros usan velo, que otros no usan velo, que otros usan pantalón, los otros no, los otros usan falda hasta abajo, no sé, tantas posturas, tantas doctrinas. Otros creen en la Trinidad, otros no creen, otros creen en la ofrenda, otros no creen, otros creen en el diezmo, otros no creen en el diezmo, claro, por eso no diezman, porque les conviene, pero no leen Biblia. Y al Antiguo y Nuevo Testamento habla de los diezmos. Y ahí se la dejo eso como pincelada nada más. Pero mucha gente toma su propio argumento. ¿Por qué? Porque no le gusta dar. Y no solamente eso. En doctrinas, en palabras. Algunos dicen que hay que bautizar en nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otros no, en el nombre de Jesús. Entonces son doctrinas. Todas las iglesias están con sus propias doctrinas, sus propias religiones, sus propios fundamentos, doctrinas humanas, doctrinas de hombre. Por eso yo a veces me pregunto y digo, Señor, ¿a qué iglesia vendrá a buscar? ¿A qué iglesia realmente vienes a buscar? Porque todos están en divisiones. Y otros son más así como más como altivos. No, mi iglesia.
Mi iglesia. Mi iglesia es la que tiene fundamento. Mi iglesia es la sana doctrina. Mi iglesia sí que tiene la sana doctrina. No, yo soy de la iglesia de la pentecostal o pentecostés, como se diga, de la sana doctrina. Pero a veces esa doctrina es herejía. Wow, está fuerte esto. Pero la verdad, ¿herejía en qué? En la doctrina. ¿Herejías en qué? En la palabra. ¿Herejía en qué? En doctrinas de hombre. Pero la gente sigue ahí. Mire qué importante. Qué importante es hablar de esto. Eso lo enseña Ana, la iglesia bautista, lo que está diciendo, que dicen que la salvación no se pierde. Hay que escribirlo nomás, porque como tengo cerrado los micrófonos. Importante todo esto ir aprendiendo, ¿sí? ¿O no? Ahí me lo escribe. Hay muchas doctrinas, muchos fundamentos que la gente enseña. Ok. Ahí volvemos a otra mala doctrina. Porque dice que la salvación no se pierde aunque pequen. O sea, la salvación se puede perder. Recuerde el caso cuando los discípulos echaron fuera demonios, llegaron todos contentos, echamos fuera demonios, los demonios se sujetaban a ellos, llegaron contentos y Jesús los queda mirando y como que le bajó el moño, le bajó un poco y cuando lo que le dijo Jesús, como que parece que después ya no se alegraron mucho. Ellos contentos, Jesús le dijo, no os alegréis tanto de que echen fuera demonios, que se sujeten los demonios, sino preocúpense de que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Ahí está. ¿Te fijas que la salvación se puede perder? Y otro texto también dice la Escritura, no descuidéis esta salvación tan grande. Se puede perder. Hay muchos datos relacionados a este tema, pero la gente, yo no sé si la gente se golpea la cabeza o tiene problemas, pero está en la Biblia. ¿Por qué no han encontrado esos textos? Porque no leen Biblia. Se quedan con lo que dijo el pastor. Lean Biblia, es como lo que dice Ana. Y el pastor enseñando, no, si usted, la salvación no se va a perder, no se preocupen de eso. Y la gente todo cree en eso. Lean Biblia. Por eso es importante leer Biblia. Yo cuando estudio temas, cuando veo una palabra, empiezo a averiguar, empiezo a indagar, no me quedo solamente con lo que recibo. Averiguo y empiezo a indagar, veo el tiempo que se escribió, por qué se escribió, voy a los libros de historia, voy a las palabras, su significado, porque a veces las palabras cambian también, voy mucho hasta que quede claro, ahí recién lo voy a enseñar. No enseño algo porque se me ocurrió, primeramente lo voy a rumiar. Pueden pasar meses, mucho tiempo, y cuando ya lo aprendí, lo investigué, ahí lo enseño. Jamás enseña algo que usted no ha rumiado. Rumiado significa masticado. Es como lo que hace la vaca. ¿Qué hace la vaca? La vaca no llega y traga. ¿La vaca qué hace? Rumea. Quiere decir eso, que la vaca saborea lo que come, el pasto, lo saborea. Usted tiene que saborear la palabra, saborearla, como delicados pastos. Así somos. Y cuando ya hemos saboreado ese pasto, esa palabra, la tragamos. Ahí es efectiva. Es necesario entonces seguir preparando y equipándonos, porque el enemigo siempre va a buscar un área de ataque o de contaminación para dañarnos. Sí, también sobre las maldiciones generacionales, eso también lo he escuchado mucho, que la gente dice, no, que la maldición generacional no existe porque el Señor llevó en la cruz todos los pecados. Claro, llevó en la cruz todos los pecados, pero hay también consecuencias de nuestros pecados. Porque si fuera así, que el Señor llevó todo en la cruz, y claro que lo es, pero si fuera en su totalidad, entonces tendríamos que sacar el texto, la paga del pecado es muerte. Y la paga del pecado no está hablando de la afuera, sino también el de adentro. Si no, tendríamos que sacar el texto, lo que sembramos cosechamos. También tendríamos que sacar ese texto, porque si yo siembro mal, voy a cosechar mal. ¿Y qué puedo cosechar? Maldición.
Y ahí entramos a las 14 generaciones, 16.384, que son 3, que serían 49.151. Entonces, qué importante es aprender. Por eso, gloria a Dios, que aquí tenemos una escuela donde aprendemos. Así que usted manténgase en la escuela y envíe las preguntas de la escuela y haga los pagos de la escuela. Aleluya. Ya mejor sigo, porque si no algunos, ay, sí, pastor. Pero es la verdad. Necesitamos orden, necesitamos disciplina. Ahí está claro en la palabra donde dice que descuide, claro, no descuide esta salvación tan grande, porque se puede perder. Si la salvación la podemos un día tener y perder. Mire, también hay otro texto de estas mismas falsas doctrinas. Por eso que eso es ignorancia de la gente, en que dice la escritura claramente de la salvación que es importante mantenerla, porque se puede perder si nosotros la descuidamos. Se me fue el texto, pero es importante mantenernos en la búsqueda del Señor. Me acordé, cuando dice el texto, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y se supone que si son pocos los escogidos, los pocos serían salvos, ¿cierto? Los pocos son los que se van a salvar. Pero aún la escritura dice, si fuere posible, Satanás se engañará. Aún, ¿a quiénes? A los llamados, a los escogidos. Mire qué profundo ese texto. Ahí aclara más el texto, que se puede perder la salvación. Aún si fuere posible, el enemigo va a engañar aún a los escogidos. Se supone que escogidos ya, porque ellos ya son salvos. Por eso no es salvo, siempre salvo. Y estos son textos que están en la Biblia, están en la palabra. Los unicitarios, claro, también, como dice Ángel, los unitarios. ¿Cuál es la diferencia? Investiga. No, ahí te voy a dar la diferencia, porque estamos para aprender en todo esto. Yo escribí un libro hace muchos años atrás sobre los unicitarios y los unitarios. Hablemos un poquitito, estamos aprendiendo el tema, y bueno, ya empezamos con pregunta-respuesta, porque hoy día es mesa de diálogo. Así que ya usted puede ir haciendo las preguntas, vamos participando. Si hay una duda, ahí coloquen en el chat, yo voy respondiendo. Hay diferencia de los unicitarios o los unitarios, porque están ligados todo con lo que tiene que ver con, a veces, en el ocultismo. Los solo Jesús, ellos están ligados, y aquí un tema, mejor que después le entrego el libro. Si que usted lo quiere el libro de los unicitarios y unitarios, tengo todo un tema de eso. Y es más, aquí ahí se conoce también como los solo Jesús. Espero que no haya aquí ningún solo Jesús. Déjeme pasar lista, a ver. Aleluya. No hay ningún solo Jesús. A ver, está Anita, Alejandra, Aura, Claudia, Gloria, Laura, Julieta, Marioli, Marisa, Paula, Tatiana, ya, Ángeles. Están todos los que creemos en la Trinidad. Estamos bien, entonces podemos hablar de lo unicitario. Los solo Jesús. Mire, los solo Jesús, ellos trabajan tan ligados con el ocultismo. Por eso que hay que estudiar historia. 1688 y 1722 hubo un hombre llamado Emanuel Swedenborg. Este fue el padre de los unitarios. Él apareció hablando y dijo que solo es Jesús. No hay Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Pero en el medio de los espiritistas, escuche esto, que esto es muy profundo. Según el ocultismo, en el libro del ocultismo, en la página 1270, dice lo siguiente sobre Emanuel, el que le nombré recién. Dice, en el ocultismo, página 1270, dice sobre Emanuel: Emanuel, él comenzó a demostrar evidencia de sus poderes psíquicos
desde su niñez. Mire lo que están hablando del padre de lo solo Jesús, del que comienza a hablar de esto, del que hace la doctrina lo solo Jesús. Y aquí en el ocultismo, que no tiene ninguna relación con lo que él está supuestamente de solo Jesús, pero en el libro de ocultismo aparece su nombre. Y dice, él de niño comienza con sus poderes psíquicos desde su niñez. En la historia del ocultismo está Colin Wilson también, un ocultista, que también comienza con ocultismo en el famoso siglo XVIII, Emmanuel Swenderford, y en la página 277 habla de él. Habla también David Bernal, es un antitrinitario. Entonces, hay que tener mucho cuidado de estas doctrinas, de esta secta, porque sí nos pueden confundir. Ahora, los unicitarios piensan que el Padre, que es Dios, es Jesús. Los unicitarios, que serían los testigos de Jehová. Y los unicitarios creen que el Padre es Jesús, pero por eso le llaman lo solo Jesús. No sé si se entendieron, lo digo de nuevo, más tranquilito. Los unitarios son los testigos de Jehová. Por eso dicen que son testigos de Jehová, solo de Jehová, testigos del Padre, no testigos de Cristo, son testigos de Jehová. Esos son los unitarios, testigos de Jehová. Y los unicitarios son los que dicen los solo Jesús. ¿Se entiende? Si no entiende, ahí lo colocan en el chat, pero esa es la diferencia de ambos. Esto nos ayuda mucho entonces a poder entender que necesitamos nosotros saber en qué creemos. ¿Para qué? Para que Satanás no tome ventaja. Esa palabra de 2 de Corintios dice para que no ignorar sus maquinaciones. La palabra maquinación es la palabra ardides o insidia. ¿Qué significa ardides o insidia? Es un esquema, es un plan y es una trampa. Entonces hay doctrinas que son un esquema, que son un plan y es una trampa. Y la gente, ahí está en la ignorancia. Es como muchos quizás venían del catolicismo. Yo nací en una iglesia cristiana toda mi vida. No conozco mucho lo que es la doctrina del todo el catolicismo. He estudiado mucho de diferentes doctrinas, pero me criaron en la iglesia cristiana. Nací en la iglesia cristiana. Y mire que la Biblia que ellos utilizan es la misma que nosotros usamos. Porque la Valera también no es católica, o sea, es católica. Reina Valera, que Ciudad Reina, Cipriano Valera, en 1960, una Biblia católica, de 2 sacerdotes católicos, Cipriano Valera, Casiodoro de Reina. ¿Se fija que hay que estudiar todo eso? Entonces, la misma Biblia católica dice de no robarás, de los mandamientos. La misma Biblia católica dice no adorarás a ídolos, no adorarás a falsos, a lo que no sea Dios. Yo no comparto mi gloria con nadie. Los mismos textos dicen no te prostrarás ante altares, ante doctrinas. Lo dice la misma Biblia católica, que la misma que usamos nosotros. Entonces es importante aprender y escudriñar la Escritura para que no seamos ignorantes. Y ellos leen la Biblia. Creo que leen la Biblia, los católicos. Pero parece que el Éxodo o los mandamientos como que le sacaron la hoja. Entonces, ¿cómo se explica que ahí dice no te postrarás ante dioses de madera, de bronce, no harás idolatría? Pero la iglesia está llena de idolatría. ¿Cómo lo explicamos eso? Ignorancia. El enemigo ocupa la ignorancia, porque la ignorancia lo que hace el enemigo es cegar el entendimiento. Ellos te pueden leer, pero no te van a dar el entendimiento porque están cegados. Hay una ceguera espiritual. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuál es nuestra doctrina.
Marisa dice, los que endiosan más al hombre que al Señor. Eso también es una ignorancia. Los que aman más al líder que a Dios. Los que aman más al pastorcito que a Dios. A la pastorcita que a Dios. Al hermanito. Usted no puede amarlo más a ellos que a Dios. Y aquí entramos en otro tema más quizás confrontativo. Porque hay gente que sabe que el pastor está enseñando mal, pero están ahí. Saben que el pastor es usurero sinvergüenza y están ahí. ¿Cómo explicamos entonces eso? Saben que el pastor no le da pollo. Apoyo significa, no es que le dé un pollo con papas fritas. En Chile se dice apoyo. No sé si será la misma expresión allá, acá en otros países, pero apoyo es apoyo. No de un pollo con arroz y papas fritas. Un apoyo. Que le den fuerza, que lo animen. Eso es apoyo. En su potencial. Ejemplo, hay gente que tienen llamado pastoral. Que tienen el don. Hay gente que tiene el llamado a evangelismo. Hay gente que tiene el llamado a la liberación. Pero los líderes lo opacan. Los líderes no quieren que tú crezcas. ¿Qué estás haciendo ahí? Es mi pregunta. ¿Qué estás haciendo ahí? Significa que a veces nosotros criticamos mucho a sectas. Criticamos mucho a muchas sectas, que ya mencioné algunas de ellas. Pero ¿no será que también dentro de la iglesia cristiana hay idolatría? Y en más, aún dentro de la iglesia cristiana hay sectas. Y en más, dentro de la iglesia cristiana hay herejías. Y hay herejes dentro de la iglesia cristiana. Está como profunda la enseñanza de hoy, pero es la verdad. Y estoy usando Biblia. Estoy usando bases Biblia de que nos vamos a encontrar con estos tipos de personas. Por eso es que vemos a líderes que pecan, que fallan, y la gente dice, no, si es humano, y falló y sigue adelante, no, pastor, no se preocupe, y sigue adelante. No es tan así. Pero hoy en día, por eso es que se avala más el pecado, se cree más la mentira que la verdad. Hay que cuidarse de esto, no caer en ser cómplice. Usted no puede ser cómplice de esa área. Por eso es que tenemos que cuidarnos. Yo tengo que saber cuál es mi doctrina. Yo la tengo clara porque leo Biblia. Usted también tiene que tener clara que no lo confundan, que no lo hagan menguar y no que sea cómplice usted de una sinvergüenzura. No sé si está entendiendo. Y usted dirá, pero que no tengo dónde congregarme, en la casa. También lo puede hacer. Haga su culto racional, haga su búsqueda. Y ahí entramos en otro tema, porque muchos creen que solamente tienen que estar en la iglesia para ser salvos. No es así. La iglesia es un lugar solamente que pueda adestrar, pero tú eres el templo. Es mejor que estés con una sana doctrina. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede? Que todas las iglesias están con divisiones. Todas las iglesias. No hay una iglesia perfecta. ¿Por qué? ¿Por qué no hay una iglesia perfecta? Porque no leen la palabra, no están haciendo la palabra. Pero sí la palabra es perfecta. Miren lo que dice. Utilizan un argumento fuera de contexto. No hay una iglesia perfecta. ¿Sabe por qué no hay una iglesia perfecta? Porque no están cumpliendo la palabra. Porque la palabra, ¿qué es lo que es? Es perfecta. Lámpara, lumbrera, es a mis pies tu palabra. La palabra es perfecta. Pero ¿por qué no hay la iglesia perfecta? Porque el hombre la embarró. Porque el hombre empieza a hacer su propia voluntad. Porque el hombre empieza a hacer lo que quiere. Usurero, sinvergüenza, amadores de sí mismo. Que a la oveja le sacan la lana hasta más no poder y después siguen con otra. No sé si el tema está profundo. A veces pasa eso también. Las competencias, como dice Anita. Los bautistas a veces como ella porque ella sabe lo que es la iglesia bautista, por eso lo está hablando. A veces se burlan de iglesias pentecostales, o los pentecostales se burlan de otros, o algunos se burlan de otros, de los pentecostales. Se fija, eso no es división, pero así predicamos. Amaos unos a otros. Wow. Pero
¿Qué pasa con nosotros? Entonces, en una iglesia cristiana, ya como que estamos muy profundizando esto, vamos a encontrar sectas, herejías, vamos a encontrar a gente amadora de sí mismo, vamos a encontrar gente en mala doctrina, mala enseñanza. Ya tenemos varios problemas. Y tú recién comenzando en esta clase. Pablo dice, para que no seamos ignorantes, tienes que conocer al enemigo. Por eso es importante conocer, no movernos en la ignorancia, aprender, estúdialo. Por eso es importante, lee Biblia, y si algo no entiende, busca. Y si el pastor te dijo algo y te dejó confundido, averigua, pregúntale por último a otra persona. Toma base, toma fundamento, no te quedes con eso. Hay gente que solamente predica porque le conviene, o enseña porque le conviene, porque no le conviene que muchas cosas. Por eso que buscan argumentos sin estar con mayores bases. Estas iglesias que no son sana doctrina tienen mucho crecimiento numérico. Estas iglesias que no son de sana doctrina, claro, tienen mucho crecimiento numérico, que no son sana doctrina. A veces pasa así. Y también tenemos iglesias también que en este tiempo lo que es la prosperidad y toda la cosa, entonces todo un tema, ¿se fija? Pero a ellos tú no le podés rebatir. Tú no le podés rebatir a ellos. No le podés rebatir a un testigo de Jehová, porque tiene una doctrina. No le puedes rebatir a un bautista, porque tiene su doctrina. No le puedes rebatir a un mormón, porque tiene su doctrina. Y a la iglesia cristiana pasa lo mismo. No le pueden rebatir, porque ellos se creen santos. El tema, pero está interesante todo lo que hoy estamos día viernes hablando de sana doctrina, de textos para poder ir crecer. Y hoy el tema es la ignorancia. La versión LBLA dice así: para que Satanás no tome ventaja, pues no ignoramos sus ardides. Recuerda que ardides o insidias también, según el tema, es esquema, plan y trampa. Eso es un ardide. No tenemos que ignorar el plan del enemigo, la trampa del enemigo. Tenemos que aprender para así que el Señor nos guarde. Tinieblas. El que está en ignorancia está en tinieblas. Tinieblas tiene que ver con la palabra Josek. ¿Qué es la palabra Josek? Tiniebla. Y mire lo que significa tiniebla: oscuridad, tiniebla, miseria, destrucción, muerte, tristeza, maldad, oscuridad, oscuro, sombrío, tenebroso y tiniebla. Eso es Josek, que significa tiniebla. Pero ahí marqué en rojo: ignorancia. Eso significa también en que la ignorancia es una tiniebla. Porque hay gente que está en tiniebla. ¿En qué? En la palabra, en la ignorancia. Leen Biblia o no la leen, pero está escrito y no hacen la palabra. Eso es ignorancia. ¿Y dónde aplica esto? Génesis 1:2. La tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Entonces la gente a veces está así, en ignorancia, vacíos. No hay crecimiento, no hay una fuerza que puedan avanzar. ¿Por qué? Porque están en una ignorancia. Estoy leyendo los chats, para que ahí vamos contestando. Claro, como dice Marioli, dice el dador alegre. Hay que dar con alegría. Todo, pero a veces la gente, para no ofrendar, como que le sacan la hoja. Como le sacan el texto a la hoja. ¿Por qué? Porque no le gusta ofrendar. Y no estoy hablando de un área que no esté en la palabra. Estoy hablando de Biblia. El que no le gusta ofrendar es porque no le gusta dar. Así es. El que no le gusta ofrendar es porque no le gusta dar. Y como no le gusta dar, no lo hacen. Pero ¿qué dice la Escritura? Dad con alegría, porque Dios bendice al dador, ¿qué? Alegre. Pero algunos van como a ofrendar, es como hoy que lo doy o no lo doy.
¿Doy esta ofrenda o no lo doy? Y están como ahí titubeando. Es que esta ofrenda es como de mucha plata, como que mucho, y como que están ahí titubeando ahí entre ¿doy o no doy? Es como que algunos tienen la visión de tacto. Tienen el tacto muy desarrollado, porque van a meter la mano al bolsillo o a la cartera, como le llaman en Chile, se dice cartera, bolso creo que le llaman también. Se meten la mano a la cartera o al bolsillo y empiezan a ver, este de $5, no, este de $50, este de $100, el Señor te reprenda. Y buscan este de $1. Y van ahí emocionados, y esto lo doy para ti, Señor. Tiene ese don de tacto. Y ofrendan. Por eso que después le va mal en los negocios, en el trabajo. Pasan endeudados. ¿Por qué pasa la gente tan endeudada? Porque no ofrendan. Dura es tu palabra, Señor. Aleluya. Y no se me vaya a ir ninguno, porque ya los tengo identificados, los 16 que estamos aquí. Pero es verdad, estamos hablando verdad, estamos abriendo nuestro corazón. Ahí coloque usted argumentos, hable. Estamos para edificarnos uno a otro. ¿Y para qué hablar del diezmo? Ay, pastor, tocó el diezmo. Pero Biblia. Es que no, que el diezmo es el Antiguo Testamento. Y sí, claro, Antiguo Testamento, pero también lo habla el Nuevo. Y que antiguamente se hacía de las primicias, de los frutos de la tierra, frutos de todas las cosechas. Claro, se hacía de esa manera porque había la abundancia. Hoy en día, quizás tú trabajas ¿de qué? ¿Acaso tú trabajas sembrando papa? Tú trabajas sembrando, los que no están en el campo, los que están en la ciudad. ¿De qué trabajas tú? ¿Sembrando trigo? ¿Sembrando fruta? ¿Sembrando qué? ¿Qué estás sembrando? Y que ahí se toman ese texto, ¿no? Que antiguamente era de la siembra, de la cosecha y todo lo demás. Claro, era así. Pero hoy, ¿qué vas a dar entonces? ¿Y qué dice Hebreo? Capítulo 7, verso 8. Y colócate el cinturón aquí. Aleluya. Hebreos 7, 8. He aquí, ciertamente recibe, y dice ciertamente. Cuando dice ciertamente es verdad. He aquí, verdad. Wow. He aquí, ciertamente, he aquí, verdad. Reciben los diezmos, los diezmos, ¿quiénes? Hombres mortales. Hombres mortales. Pero allí uno que da testimonio que él vive. ¿Quién es? El pastor. Aleluya. A ver, deje ver cuántos están acá. Están los 16. Aleluya, gracias Señor, porque están los 16. Yo pensé que se me iba ahí la mitad de la congregación. ¿Se fija? Pero el que no le gusta dar, no lo va a hacer. No va a dar. Es que es diferente a lo que es la ofrenda, que la ofrenda de 2 de Corintios 9:7 dice, porque Dios ama, bendice al dador alegre, que es según lo que da el corazón. Es más, aún en el Nuevo Testamento los fariseos diezmaban. Si los fariseos diezmaban, ¿por qué no van a diezmar lo de la casa del Señor? Los fariseos daban el diezmo para poder sobresalir, pero diezmaban. Lo hacían mal porque eran fariseos, pero diezmaban. ¿Por qué? Porque el diezmo no se cortó ni con la ley. El diezmo no se cortó, continúa en el Nuevo Testamento, porque si no, ni siquiera los fariseos diezmarían, que ellos son, la ley la llevaban al pie de la letra. ¿Se fija cómo usamos argumentos para no dar? Yo voy a terminar ahí este tema, porque algunos quizás ya me van a mirar mal. Algunos quizás no van a decir ni van a esperar la bendición sacerdotal. Aleluya. Les leo. La gente de esa iglesia dan lo que piden. Claro, hay iglesias también que manipulan toda esa situación. Por eso hay que tener cuidado con todo eso. Todo tiene que ser con cuidado, con cautela. Y hay gente que manipula todo esto. Por eso que hablando de dinero hay mucha manipulación. Mucha manipulación. Avanzo para que se quede la bendición sacerdotal. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía y en tiniebla.
estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Mire qué importante. Se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y qué estaba en la tierra? Desordenada, vacía y en tiniebla. Recuerda que la palabra tiniebla es la palabra Josep, que significa ignorancia. No habla solamente de tinieblas, de humo, en que no veo nada. No, en ignorancia. Por eso en Génesis capítulo 1, verso 4, que dice que Dios separó la luz de las tinieblas. Y cuando Dios separó la luz de las tinieblas, no habla de la lumbrera del sol y de la luna, porque eso lo habla en el verso 14. ¿Lo anotó? Lo dijo muy rápido. Pero es así. Lea Biblia, Génesis 1:4, ahí no habla de la lumbrera, porque Dios separó la luz de las tinieblas, lo que quiere decir que Dios separó conocimiento, revelación, ¿de qué? De las tinieblas, de la ignorancia. Eso es lo que quiere decir el original. Y ahí Valera quiso perder un poco los conceptos, porque las lumbreras están en el verso 14, pero en el verso 4, 3 y 4 no habla de lo mismo. Está hablando de la ignorancia, conocimiento y la revelación. Por eso que Dios separó. ¿Para qué? Porque si se junta, pasa a ser híbrido. Y si es híbrido, ¿cómo lo va a identificar? No se puede. Avanzo. Génesis 1:3, ahí está. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y Dios separó la luz de las tinieblas y separó que la luz de las tinieblas era buena. La separó, la luz. La luz la separó porque era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes. En el verso 14, aquí están los dos textos que había hablado anteriormente. El 4 dice, separó la luz. ¿De qué? De las tinieblas. Ahí no está hablando de la luz del sol, la luz de la luna. No habla de los astros. Los astros hablan en el verso 14. Las lumbreras de la expansión de los cielos para separar el día y la noche y las señales de las estaciones para los días y el año. Ahí recién está hablando del sol y la luna. Entonces, ¿qué es el verso 4? ¿De qué separó? ¿Qué tipo de luz? No está hablando de luz física, está hablando de luz de revelación y conocimiento. ¿Y de qué está hablando? De tiniebla, de ignorancia. Amén. Y mire que dice el verso 14. Y luego Dios separó las lumbreras de la expansión de los días para separar el día y la noche, para que sirvan de señales. Para que sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Aunque este texto tampoco no es verdad, no es el original así. Vamos a seguir con esto. Por eso es que es importante escudriñar. Estudia, decía mi abuela, estudia. Para separar las estaciones de los días y de los años. Y nosotros pensamos, para separar la primavera, verano, otoño, invierno. Pero en el original no dice eso. En el original dice, versión Ausejo, para que hayan señales. ¿De qué? De las festividades, de los días y los años. No sé si se entendió. Lo voy a colocar de nuevo para atrás. Dice, Valera, para que sirvan de señales para las estaciones de días y de años. Y nosotros pensamos que es otoño, invierno, primavera. Verano, otoño, invierno, primavera. Pensamos que son estaciones de esas, pero no es así. En el original es para separar, para que sean señales para las festividades. ¿Cuáles son las festividades? Dios lo dice en la versión Ausejo. También para las señales de las festividades. Versión Jerusalén, para las señales solemnes. ¿Cuáles son las festividades? La Pascua, los panes sin levadura, los primeros frutos, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la trompeta, el día del perdón. Ahí están. Estas son las festividades. Se fija que es muy diferente a lo que dice la otra versión de Valera. Las festividades son estas. Estas son porque ¿qué son festividades? Son las fiestas. Y hay muchas otras fiestas, hasta por lo menos algunas para que usted pueda entender. Hay muchas fiestas, pero estas son las fiestas de las festividades del Señor. La Pascua, levadura, la fiesta de los frutos, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la trompeta. Jamás el Señor dijo para hacer festividades del otoño, invierno, primavera, verano. Ahí Valera echó a perder la palabra. Se fija que a veces
Por eso es que es importante leer bien, pero por lo general siempre aconsejo, lean otra Biblia. No digo que no lean Valera, lean la Valera. Pero si quieren aprender más, lean más. Lean más la palabra. Lean más la escritura para que podamos entender. Amén. Por eso es que es importante escudriñar qué tenemos que hacer para así poder hacerlo mejor. La fiesta del perdón, la fiesta del Yom Kippur. Hay muchas festividades. Estas son las festividades, las 7 fiestas principales. No está hablando de la fiesta de otoño, invierno y primavera, no. Está hablando de las fiestas solemnes y ahí tenemos 3 versiones originales, el Ausejo, Castellán y Jerusalén. Eso es lo que dice. Son fiestas solemnes, es lo que está diciendo esto para los judíos. ¿Sí? Para los judíos, pues nomás usted ha salido, yo voy a andar en la fiesta de los panes sin levadura, voy a comer todo el día pan sin levadura, o de los frutos, o de la Pascua, los tabernáculos, voy a andar con mi trompeta. No, está hablando para los judíos, que ese es otro tema. Hay que aclarar eso, porque algunos leen e inmediatamente creen que es para ellos. Hay cosas que es para los judíos. La palabra hebrea entonces luz significa conocimiento. La palabra ignorancia significa tinieblas. Juan 8:12. Jesús le dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy el conocimiento del mundo. Eso es lo que quiere decir. No habla de sol, de luna, el conocimiento de la revelación. Primero de Samuel dice, los impíos perecen en tinieblas. ¿Qué está diciendo? En ignorancia. Eclesiastés 2:14. El sabio tiene ojo en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. No es que ande ciego, es porque anda en ignorancia. Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, anda en ignorancia. Y la Valera le dice, anda en tinieblas. O sea, si aborreces a tu hermano, andas en ignorancia. Juan capítulo 3, verso 19. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No habla que andan en la oscuridad y amaron las tinieblas. No habla de las tinieblas, de que no se vea la noche. No, está hablando de la ignorancia. Amaron más la ignorancia. Y es lo que vemos en este tiempo. Los hombres amaron más la ignorancia. Romanos 13:12. Desechemos pues las obras de ¿qué? De las tinieblas. Desechemos pues las obras de la ignorancia. Y volvemos todo, porque recuerde que ignorancia tiene que ver con tinieblas. Y tinieblas tiene que ver con ignorancia. Eclesiastés 9:12, ya me queda poco. Porque el hombre tampoco conoce su tiempo. Como los peces que son presos en la mala red. Y como las aves que se enredan en los lazos, así son enlazados los hijos de los hombres porque no conocen su tiempo. Los hijos son enlazados de los hombres en el tiempo malo y caen de repente sobre ellos porque no conocen el tiempo, son ignorantes. El pez cae en la red porque no conoce el tiempo. Ve la red pero sigue su camino. Las aves ven la jaula y siguen su camino. El hombre ve el pecado y sigue su camino. Ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. La versión Bat dice por falta de conocimiento. Versión Ausejo dice, perece mi pueblo por falta de ¿qué? De sabiduría. ¿Se fija? ¿Qué sabiduría? Spanish. Mi pueblo fue talado, o sea, fue cortado por falta de sabiduría. Y ya termino. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, desecharé del sacerdocio. Y ahí aplica Apocalipsis 5:12, que nos dice que Él nos ha hecho reyes y sacerdotes. Pero podemos perder ese sacerdocio. No descuidéis esta salvación tan grande. Este es el tema de hoy, la ignorancia. Importante entender cuán importante es saber todo lo que hoy hemos dado a conocer a través de la palabra del Señor. Y bueno, es necesario aprender, escudriñar, crecer y también preguntar. Por eso que siempre se da la instancia
Jamás se quede con una ignorancia de algún tema. Jamás. Si hay algo que no entiende, pregunte. Si no hay problema, yo no me hago problema de eso. A mí me gusta estudiar, me gusta aprender, me gusta dar a conocer también. No se haga problema, no se quede con la ignorancia. ¿Qué es mejor, quedarse con la ignorancia y perderse? ¿O preguntar? El sabio tiene que preguntar y el sabio tiene que callar. Pero en lo que se trata, conocimiento, se tiene que preguntar. Porque no podemos decir algo si no preguntamos, no podemos hablar algo que no sabemos. Por eso es que tenemos que tener buenos líderes que nos ayuden, que nos fuercen, que nos ayudan a seguir, que vean potencial. Aquí hay potencial, hay que sacar esos potenciales. Hay que sacar esos potenciales a la luz para que trabajen en la obra. Hay profetas, maestros, gente de palabra, hay maestros en la palabra aquí, hay mucha gente que Dios usa. Pero tenemos que mantenernos más todavía escudriñando la palabra, creciendo, para que así el enemigo no tome ventaja alguna, en ningún área. Alguna, no tome ventaja alguna. O sea, en ninguna área el enemigo no puede tomar ventaja. Así que el enemigo no toma ventaja ni en tu salud, ni en tu economía, ni en la palabra, en ningún área, ni con doctrinas de demonios o espíritus engañadores. 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. En ningún área el enemigo tome ventaja alguna. Esta es la palabra de hoy de Mesa de Diálogo. Bueno, la mayoría estuvo bueno que haya preguntado, bueno que haya dicho algo, porque eso nos ayuda mucho a crecer a todos, porque ahí a veces las mismas preguntas se van dando a conocer que necesitamos nosotros ir escudriñando. Y ahí la verdad la palabra también, que por la palabra nosotros podemos entender cuán importante es tener cuidado con los tipos de enseñanza que estamos recibiendo, doctrinas. Cuidémonos de eso. Cuidémonos de las malas enseñanzas, no caiga en la misma enseñanza de ellos. Si usted sabe que tiene su postura clara, manténgase ahí firme. Es mejor mantener su postura clara de salvación que perderla por agradar al hermanito o al pastor y caer y perder la salvación por agradarle a él. Cuidado con eso. Por eso que ahí también tenemos nosotros que ser responsables de qué estamos recibiendo por la palabra para mantener una sana doctrina. Este es el tema de hoy, la ignorancia.